debería estar grabando ahora. Perfecto. Bien. Podés ver, ¿no? Sí, Bien. Entonces, nosotros nos habíamos quedado la vez pasada, el viernes, eh, siguiendo un camino de la primera actividad de la unidad 4, cosa que vos me preguntabas recién sobre ecuaciones. Y ahí había todo un recorrido, ¿no? Que había una persona, yo no me acuerdo bien el nombre, ahora te lo digo. Santiago. Santiago que que gastaba una cierta cantidad día a día, Ujú. 200 pesos puntualmente era el viejo el ejercicio, pero en fin, suponiendo que él gastaba 200 de su sueldo, 200 pesos, día a día. Nosotros a lo largo de esa actividad se nos iban haciendo preguntas que nos invitaban a estimar cuánto tendría en determinada fecha, ¿no? Si Sí, él se mantenía gastando solo 200 pesos por día. Bueno, ¿a qué apuntaba este ejercicio? Este ejercicio apuntaba a que ustedes puedan construir una suerte de fórmula, ¿no? Una fórmula que les permita decir, bueno, cuánta plata va a tener en determinado día, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la introducción a ecuaciones? La introducción a ecuaciones está en hacer una vuelta de tuerca, si querés, a la pregunta que se hace. En vez de preguntarse cuánta plata tendrá en tal día, ¿qué pasa si yo te pregunto en qué día va a tener cierta cantidad de plata? ¿Sí? Porque nosotros lo que habíamos visto era que para saber la cantidad de plata que él iba a tener en un día determinado, ¿qué tal Darío? Eh, Iba a ser esto de acá, ¿no? Lo habíamos determinado con... Voy a marcar en rojo. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, bueno, Darío? Estábamos continuando con la pregunta que había dejado colgada el viernes pasado. No sé si te parece bien que lo veamos. Sí, sí, me reparece. ¿En Bueno, qué medio estamos? O sea, ¿en qué parte? bueno, entonces, lo que remarqué en rojo era nuestra suerte de fórmula que nos permitía saber cuánta plata tenía este tal Santiago en un determinado día, ¿sí? ¿Y cómo hacíamos nosotros para usar esta fórmula? Bueno, imagínense, al día uno, ¿sí? Al día uno, ¿cuánta plata tendría? Bueno, al día uno nosotros tendríamos que restar solo una vez 200, ¿no? A lo que le había sobrado de haber pagado impuestos o, bueno, servicios y el alquiler. y el A alquiler, él le habían sí, sobrado los 8.400 que los ven acá, ¿no? Están sí. acá. Entonces, si nosotros le restamos una vez 200, fíjense, estaría diciendo que la x adoptaría el valor de uno en este caso. Estaríamos diciendo, le voy a restar una vez 200 pesos. Ah, ah, Entonces, yo con decir que la x adopte el valor de uno estaría diciendo, quiero saber en el día uno cuánto le va a quedar. ¿Sí? Y si yo en el lugar de la x pusiese el número 2 estaría tratando de averiguar cuánto le va a quedar en el día 2. Le restaría dos veces 200. Y así, ¿no? Entonces, esta fórmula, ¿sí? Nos permite saber cuánta plata va a tener él en un determinado día. A eso lo llamábamos con la letra Y, solo para resumir, ¿sí? Para no poner un choclo de texto enorme. Y decíamos, bueno, la cantidad de plata que él va a tener en un determinado día va a ser dada por esta cuenta, va a ser igual a esta cuenta. Los 8.400 que le sobró, le restamos una cierta cantidad de veces 200, que es lo que él gastaba día a día. Bueno, pero ¿y si cambio la pregunta? Si yo les pregunto, bueno, ¿cuántos días van a tener que pasar? ¿No? Es la pregunta que está ahí escrita. Para que le queden 5.000. ¿Cómo hacemos para saber? Nosotros tenemos una fórmula que nos dice en un determinado día cuánto le queda. ¿Cómo hacemos para saber en qué día le va a quedar 5.000? claro, porque no sabemos qué es lo que va a gastar él. ¿Sabemos? Si Eso, tenemos como referencia 200 pesos, por eso, Viviana. entonces si él gasta más, Estamos siempre en el contexto ahora de él va a gastar una cantidad fija por día. ¿Sí? ajá, Ya saquémonos un poco de la cabeza de que, bueno, sí, es verdad que él en un día no va a siempre a gastar todos los días lo mismo,
en el contexto de la realidad, ¿no? De la vida real. La pregunta acá es, bueno, si alguien se mantiene constante, mantengámonos con estas afirmaciones para entender la pregunta. Si alguien se mantiene constante, día a día, solo gasta 200 y siempre gasta 200. ¿Qué ocurre? Bueno, nos basamos en eso ahora, ¿sí? Tomamos como cierto que él día a día va a gastar 200. Partamos de ahí. Ahora que tenemos eso y que sabemos que nuestra fórmula efectivamente funciona, ¿no? Porque esa fórmula, si el tipo no gastaba 200 pesos todos los días, no nos iba a servir, ¿no? Justamente, por lo que vos decís, podría haber un día en el que él gaste más. Y ahí con esa fórmula estamos restando 200 por día. Bueno, basándonos en que día a día él estaría gastando ni más ni menos que 200, bueno, esa fórmula entonces nos serviría para cubrir todo el mes. ¿Sí? Ahora, si hacemos el cambio de la pregunta, ¿cuántos días tendrían que pasar para que le queden 5.000? ¿Podríamos usar esa fórmula que tenemos ahí arriba para saberlo? Y tendríamos que restar. ¿Qué propones restar? Eh, Acá solamente él había pagado el alquiler el primer día, le quedó 8.400 en mano, vamos a decir, ¿no? 8.400, sí. Ujú. ¿Y ahora? Eh, Era el cálculo de 200 por día. Sí, lo que tenemos acá arriba. Sí. ¿Qué hago? Es que yo escribo lo que vos me decís que haga. Eh, no, lo divido. ¿Querés dividir a 8.400? Hay Voy que... contando días. Pero ¿cómo sabes cuántos días contar si eso es lo que no sabemos? ¿Cuántos días van a tener que pasar para que le queden 5.000? ¿Ves, Vivi? Sí, La pero ya no. pregunta ya es media rara de por sí, ¿no? Sí. Nosotros lo que sabíamos es lo siguiente. Si a 8.400 le restábamos 1 por 200, esto nos daba, de este lado, luego de hacer la cuenta, la cantidad de plata que él tenía en el día 1. La cantidad de plata que él tenía en el día que indique acá, ¿no? Sí. Bueno, pero si nosotros queremos que le queden 5.000, la pregunta que nos quizás deberíamos hacer es que en realidad ahora no sabemos qué va acá, ¿no? Sabemos que iría algo, no sabemos qué día. Bueno, pero ¿cómo representábamos una incógnita? Algo que no conocemos. ¿Con qué letra? Con Y X. con la X, ¿no? Podemos usar cualquier letra, pero estuvimos usando la X en la fórmula que representaba un día. Bueno, entonces, ¿tiene sentido preguntarse eso de ahí o mirar esta escritura de acá? Sí, ¿no? Porque al fin y al cabo, acá va a aparecer la cantidad de plata que tenga en un determinado día. Bueno, a ese día no lo conocemos. Como no lo conocemos, lo escribimos así. Ajá. ¿Parece razonable esta escritura? ¿Tendría sentido? Sí, pero Bueno, hay que llegar pero, a este día. claro, ¿cómo sabemos entonces ahora cuál es ese día? Teniendo esto escrito ahí. O sea, ya los convencí al menos quizás de que esta escritura tiene sentido. Ahora, ¿cómo desciframos quién es ese número que iría en el lugar de la X? O si hay varios días. Bueno, en principio, sospecho que va a haber un único día, ¿no? Donde él tenga ese monto. Si él solo está gastando y gastando y gastando, bueno, si no tiene ningún ingreso extra durante el mes, que en el enunciado no se nos dice, va a llegar un punto en el que él va a pisar los 5.000 y después va a seguir bajando, ¿no? Entonces, en principio ya sospechamos que va a haber un único número, un único día donde él tenga 5.000. Bueno, ¿cómo hacemos para saber cuál? Y acá es donde Es, les invito, ¿cómo hacemos, Juan? acá es donde les invito a pensar lo siguiente. Porque
podríamos hacerlo a la fuerza bruta. ¿Qué quiero decir con fuerza bruta? Podríamos agarrar 8400 y le resto 200. Y me fijo, bueno, ¿le quedó 5000? No. Le vuelvo a restar. Sigo ¿Le restando. quedó 5000? No. Le sigo restando. Y hasta que llego, ¿no? Pero tiene que haber una forma más fácil, ¿no? Porque vamos a tener que estar restando un montón de veces, ¿no? Bueno, un camino es la fuerza bruta, si lo quieren. Eso estoy seguro de que se les habría ocurrido. El ir, bueno, vamos día a día descontando y nos fijamos. Ahora, si no se les ocurrió, creo que los convencí de que sería un posible camino. Tiene sentido de, bueno, hagamos un día a día hasta ver cuándo es. Bueno, en el momento del examen les va a convenir hacerlo de la forma más rápida posible y en general en la vida real también. Eh, Uno no quiere tener que gastar tiempo en cuentas que podría ahorrarse algunos pasos. Entonces, vamos a concentrarnos en eso. Yo les propongo lo siguiente. Antes de mandarnos de lleno en averiguar cuántos días son, quiero que veamos algo a un costado, va a ser algo auxiliar si quieren, que nos va a ayudar a entender qué hay que hacer. Yo les pregunto a ustedes, ¿están de acuerdo que 4 es igual a 4? Si está solito, sí. Tenemos dos cosas iguales, ¿no? 4 es igual a 4. Estamos todos convencidos, está perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Y esto ya no es una pregunta, 4 es igual a 4. Una afirmación. Ahora, ¿qué pasa si yo del lado izquierdo, del igual, voy a restarle 3? ¿Qué pasa si yo resto 3 del lado izquierdo? Bueno, del lado izquierdo me va a quedar 4 menos 3. Y ahora yo me hago la pregunta, bueno, ¿va a ser igual a 4 eso? No, No, ¿no? ¿Por qué no no. es igual? Bueno, porque yo de un lado resté 3 y del otro lado dejé los 4. ¿Qué debería pasar para que sigan siendo iguales estas dos cosas? Si yo resto 3 a un lado. Esto en principio nos da 1, ¿no? Sí. Bueno, 4 menos 3 va a ser igual a 4 menos 3. Si yo hago a Cuatro ambos menos lados de tres, la igualdad, si le resto sí. 3 de un lado y 3 del otro, ¿sigo teniendo lo mismo? Sí, ¿no? No, ¿No? no. Para. Si yo hago Escribiste. 4 menos 3. Sí. Y Acá, arriba también 4 menos 3. esto nos da 1. Yo Sí, fíjate que estoy yendo renglón a renglón. ¿Sí? sí. En este renglón de acá, del medio, yo lo que había preguntado era si solo del lado izquierdo del igual resto 3, del lado derecho no hago nada con el número 4, sí resultaba ser que eran iguales estas dos cosas. Y no, ¿no? Porque 4 menos 3 del lado izquierdo nos da 1. Pero del otro lado tengo un 4. 1 no es igual a 4, ¿no? Sí. Entonces por eso Ahora dijimos sí. que este no iba. Ahora, lo que yo dije es, bueno, si yo de un solo lado del igual resté 3 y resultó ser que nos dio algo que era absurdo, ¿no? Terminamos en que 1 era igual a 4, eso no es verdad. ¿Qué pasa si yo a ambos lados del igual resto, por ejemplo, 3? ¿Sí? Si yo a ambos lados del igual resto el 3, ¿qué me va a quedar? Bueno, de un lado me va a quedar el 1 y del otro lado, ¿qué me va a quedar? El 1 también, ¿no? 4 menos 3 nos da 1 también del lado derecho. Del lado derecho. O sea que tenemos que 1 es igual a 1. Y ahí estamos, creo que, de acuerdo, ¿no? 1 es igual a 1. Entonces este sí vale. O sea, ¿qué deducimos de ahí? Que si nosotros tenemos una igualdad entre dos cosas y a ambos lados hacemos, a ambos lados del igual, ¿eh? Del lado izquierdo o del lado derecho, hacemos la misma operación, ¿sí? En este caso restar, por ejemplo. Si hacemos la misma operación, la igualdad se mantiene. Esto es lo que nos destraba, ¿sí? El poder resolver ecuaciones. Si nosotros nos concentramos en esta idea de a ambos lados de la igualdad hago la misma operación, se mantiene la igualdad, esta es la clave para poder resolver ecuaciones, ¿sí? Yo creo que los convencí ahí, con ese ejemplo del 4 menos 3 igual a 4 menos 3, de que si a ambos lados de una igualdad hago la misma operación, ¿cuál fue la operación? Restar 3.
¿sí? Si yo a ambos lados de la igualdad resto 3, la igualdad se va a mantener. Si yo a ambos lados de la igualdad multiplico por 20, se va a mantener la igualdad. Si yo a ambos lados de la igualdad divido por 2, se va a mantener la igualdad. Estoy haciendo la misma operación a ambos lados de la igualdad. Ya partimos de que dos cosas son iguales. Si yo hago la misma operación a ambos lados, entonces se va a mantener la igualdad. ¿Y por qué digo que es clave para resolver ecuaciones? Bueno, yo los invito a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si nosotros a ambos lados de la igualdad sumamos, ¿sí?, lo siguiente? Esperen que voy a borrar un par de cosas que son innecesarias ahí. Ahí está. Bien. Sin querer le borré una pata a la X. Ahí está. Bien. ¿Qué pasa si nosotros, a ambos lados de la igualdad, hacemos lo siguiente? Le restamos 8400. ¿Por qué 8400 dirá? Bueno, vamos a ver. Permiso, ¿eh? Voy a poner un 8400 acá, otro 8400 ahí. No se me asusten, ahora lo acomodo todo para que se entienda qué es lo que estoy haciendo. Una que me quedó muy apretado. Dije que iba a restar a ambos lados 8400. Entonces resto a ambos lados 8400. Acá me falta el signo menos. A ambos lados de la igualdad, yo estoy restando 8400. Se mantiene la igualdad. Yo tenía una igualdad entre dos cosas, hice la misma operación, a ambos lados resté 8400. ¿Sí? La igualdad se mantiene. Y ahora me preguntarán, bueno, pero ¿para qué restaste 8400 a ambos lados? ¿Para qué? Nosotros a lo que queremos llegar es que nos quede algo de este estilo. El día va a ser, por ejemplo, el 4. Nosotros queremos una escritura similar a esta. Queremos el día igual un número, ¿no? Bueno, todo lo que vamos a hacer ahora va a ser con este fin, de poder despejar la X, dejarla sola de un lado de la igualdad. Cosa de que ya nos dé cuál es el día en el que le van a quedar los 5.000 pesos. Bueno, pero ¿por qué inicié con restar 8.400? Pregunta. Si yo tuviese que resolver esto de acá, bueno, lo que primero haría sería esta multiplicación si conociese quién es el día, ¿no? Quién es X. Estoy separando en términos, ahora, ¿sí? Quiero saber en qué orden debería resolver las cosas. Yo, si supiese quién es la X, haría esta multiplicación primero. ¿Y después qué hago? Bueno, tengo al 8400 aquí delante, le resto lo que sea que da esta cosa, y a lo último resto 8400. Eso era parte de lo que habíamos visto la vez pasada en cálculos combinados, ¿no? En qué orden teníamos que hacer las operaciones. Si teníamos sumas, multiplicaciones, restas, dando vueltas, ¿en qué orden uno debería hacerlo? Hasta ahí solo estoy repasando esa parte, ¿sí? Ahora, pregunta. Nosotros no sabemos quién va a ser este número de acá, ¿no? Porque está la incógnita dando vueltas. Bueno, pero en fin, va a ser un número, ¿no? Va a ser un número, le voy a poner la letra A. No importa quién es, pero solo para que vean la imagen más grande ahora. Yo tengo un número ahí en el medio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo ahí? Habría un número. Bueno, pero pregunta. Si yo ese número, primero, fíjense que ese número está restando encima, ¿no? Va a ser un número que está restando. Y yo tengo lo siguiente, tengo 8400 restado con ese número y después se resta 8400. Pregunta, ¿quién va a sobrevivir acá? ¿Qué cantidad de estas tres me va a sobrevivir? Si yo les digo, tengo en mi cuenta 8400. Bueno, le debito algo. Y encima después le debito 8400. Voy a estar en deuda, ¿no? Porque yo ya al final estoy restando lo que tenía al principio. O sea, podríamos decir que este con este se nos van.
Porque yo tenía 8400, se resta algo en el medio, no importa. Al final también ya se está restando 8400. Nosotros podíamos elegir en el orden en el que restábamos cosas. ¿Recuerdan eso? Hay una propiedad conmutativa de la resta. Nosotros podemos decidir cuándo descontar. ¿Sí? Al fin y al cabo, si va a haber solo descuentos de un monto inicial de 8400, si va a haber descuentos, solo hay descuentos acá, solo hay restas, de un monto inicial de 8400, que si lo quieren pensar estaría sumando, sería positivo, nosotros podemos elegir en el orden en el que hacemos todas las cuentas. Al fin y al cabo nos va a dar lo mismo, ¿no? Entonces, lo único que me va a sobrevivir del lado derecho de la igualdad va a ser este monto de acá, ¿no? Porque lo que yo tenía al inicio ya se va a debitar acá. Entonces, ¿qué me va a quedar? Y me va a quedar la deuda del medio. ¿Sí? Creo que a Viviana la convencí. No sé si a Darío lo convencí. Sí, sí, a mí me convenciste. Espero haberlo Sí, convencido sí, a Darío. Sé que tiene el micrófono muteado, por ahí está ocupado, pero... En principio, creo que estaríamos de acuerdo en decir, bueno, lo que va a sobrevivir va a ser esta cosa, que es algo que debemos, ¿no? Bueno, vamos a quedarnos con eso que debemos, ¿vale? Y del lado izquierdo, ¿qué va a pasar? Tengo 5000 menos 8400. Eso si quieren, invocamos a la calcu, así lo hacemos rápido. 5000 menos 8400, voy a estar en deuda, ¿no? Voy a tener una deuda de 3400. ¿Sí? Si ustedes hacen la resta, les va a quedar eso. Van a deber 3400. Bueno, pero eso va a ser igual a ¿qué? Bueno, a esta cosa que no sabemos cuánto es, ¿no? ¿Sí? A ese número que estaba en el medio, que era nuestra cosa que sobrevivía, ¿no? Teníamos el 8400, esa cosa que no sabemos quién es, pero debita, descuenta, disminuye, es otro sinónimo si quieren. Cuando uno resta, también decir se disminuye en es un sinónimo. Bueno, entonces nos queda esto, que un número multiplicado por 200, si le ponemos un menos delante, se tiene que transformar en 3400 con un menos delante. Acá ya podrían incluso tratar de adivinarlo más fácil que antes, ¿no? En vez de ir restando día a día 200. Porque ahora la pregunta se nos retransformó en averiguar qué número multiplicado por 200 me da 3400, ¿no? Porque al fin y al cabo, el menos que tienen delante está de ambos lados, ¿no? sí. Entonces ambas cantidades van a ser negativas. Entonces me concentro solo en los números, ¿no? Entonces ahora hay un posible camino. El camino de decir, bueno, puedo probar si quieren a fuerza bruta de nuevo. Hago 200 por 1, 200 por 2, 200 por 3 y así. Y pruebo, ¿no? Eso sería un camino. Hasta llegar al que es 3400. Bueno, pero ¿habrá algún camino más directo todavía? Y yo creo que sí. Si ambos lados de la igualdad, insisto con esto, hacemos la misma operación de manera astuta, vamos a llegar a lo que queremos. ¿Sí? Bueno, ¿qué operación astuta les propongo hacer? Yo les propongo dividir por 200. ¿Y por qué? Bueno, para eso vamos a ir un segundo al cálculo auxiliar para ver de dónde sale esta idea. Si yo les dijera que a un número, imagínense 5, primero lo multiplico por 4 y después lo divido por 4. De paso te introduzco, Viviana y Darío, les introduzco, si es que no lo habían visto todavía, que así podemos nosotros escribir o abreviar la operación de dividir. ¿Sí? Lo podemos poner con los dos puntitos, con la barra horizontal o con la barra así, con la barra diagonal o con la horizontal. Son todas formas de representar una división. De hecho, esta sería una escritura que la vamos a ver en la unidad 3, o la van a ver en la unidad 3, de los números racionales. ¿Sí? Esto sería un representante de una fracción. ¿Sí? Eso lo dejamos a un costado, no importa mucho ahora. Lo que nos importa es
¿Qué pasa si yo al 5 primero lo multiplico por 4 y después lo divido al resultado de eso por 4? ¿Cuánto nos va a dar? 5 por 4 me da 20. 20. Y 20 dividido 4, ¿cuánto me da? 5. Tengo 20 cajas para distribuir entre 4 mesas. Bueno, le corresponden 5 a cada una. Tal cual. O sea, fíjense. Primero multiplicar por 4 y luego dividir por 4. ¿Me afectó en algo al 5? ¿Le hizo algo al 5? No. Lo dejó Pero ahí. perdón, Sí. ¿de dónde salió este 4 de abajo? Esto es un ejemplo aparte. ¿Sí? Es un ejemplo aparte, desligado de lo que estamos viendo, para presentarles una idea. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros a un número cualquiera, yo elegí el 5, lo multiplicamos y después dividimos por el mismo número? ¿Cuál? Bueno, elegí agarrar el 5 y modificarlo. ¿Con quién? Bueno, con el 4. ¿Qué pasa si yo al 5 lo multiplico por un 4 y después lo divido por un 4? Podría haber puesto en lugar de un 4 un 3. ¿Cambiaría el Perfecto. resultado? Si yo multiplico por 3 y luego divido por 3 al 5, no lo modifico, ¿no? 5 por 3, 15, dividido 3 me da 5. O Sí. sea, esto era para presentar una idea. Una idea fuerte que vamos a aplicar ahora del lado izquierdo, acá, con lo que estábamos nosotros. ¿Y por qué digo? Bueno, porque yo identifiqué que acá había un 200 que multiplica. Bueno, ¿qué pasa si yo ahora a ambos lados de la igualdad, va a seguir valiendo la igualdad, hago la misma operación de dividir por 200? Bueno, me va a quedar menos 3400 dividido 200 igual a menos x por 200 dividido 200. Pregunta. Acá estoy con un número que no conozco, pero al fin y al cabo yo estoy multiplicándolo primero por 200 y después lo divido por 200. ¿Lo modifiqué? Bien. ¿Lo modifiqué ese número? No, ¿no? Era lo mismo que estábamos viendo del lado derecho. O sea, que lo que voy a obtener es qué cosa. Fíjense, ¿quién sobrevivía acá? El 5, ¿no? El lado derecho, el que no cambiaba era el que estaba ahí. Bueno, ¿quién es el que no va a cambiar acá? Este mismo. O sea que de este lado derecho, lo que me va a sobrevivir va a ser lo que pinté en rojo. Entonces, de acá, ¿qué nos va a quedar? Bueno, podríamos hacer la cuenta. Menos 3400 dividido 200. Esto nos va a dar... Voy a hacer mal la cuenta. Menos 3400. Epa. Menos 3400 Sí. dividido 200. Menos 17. Ya vamos a hablar un poco de qué pasa con los signos. Pero en principio, si tienen una deuda de 3400 para distribuir entre 200 pagos, pueden convencerse, si quieren, de cómo tendrían que hacer. Podrían prestar atención solo al número por ahora y dividir por 200, ¿no? Y después dicen, bueno, tendría que ser 200 montos de 17 cada uno, ¿sí? Es una forma de interpretar esta división por ahora con un menos delante que nos resulta rara, ¿no? Porque nosotros todavía no hablamos de los números enteros, no hablamos de qué pasa con un signo menos, ¿no? Pero esta idea de tener un débito o un descuento de 3400 distribuido en 200 partes iguales, esa parte sí creo que la tienen, ¿sí? El entender qué significa esta división, yo sospecho que lo pueden ver por ahora, a pesar de que no hayamos introducido formalmente a los números enteros, ¿no? Ustedes tienen un débito de 3400 a distribuir entre 200 partes iguales. Esa pregunta estoy convencido de que la saben responder. ¿Y qué harían? Bueno, se concentran solo en los números primero. Al 3400 lo dividen por el 200 y les queda el 17. El tema es que eran débitos de 17, ¿no? Juntamos 200 de ellos y tenemos menos 3400. Ahora sí, lo que me va a sobrevivir del lado derecho, ¿qué es? Bueno, multipliqué por 200, luego dividí por 200, es lo mismo que no modificarlo. ¿Quién va a sobrevivir? El que estaba pintado en rojo, ¿no? En este caso,
el menos x. Si quieren lo pinto en rojo. Bueno, y ahora les pregunto, gente. ¿Quién tendrá que ser x? ¿Quién? Sabemos que menos algo es menos 17. Bueno, ¿quién es ese algo? ¿Encontramos el día en el momento en el que él va a tener 5.000 pesos? ¿Quién era X? X era el día. Sí. Sabemos que menos 17 es menos el día. Bueno, ¿quién es el día? Sabemos que acá está el día. Y tenemos una cosa igual a otra cosa. Menos el día. Bueno, menos el día. ¿Quién es el día? Atrévanse. No, no lo entiendo, Juan. Tenemos una igualdad. Desligado a toda cosa, ¿eh? Tenemos una igualdad entre dos cantidades. Entre dos cosas. ¿No? Hasta ahí estamos bien en esa última línea. Desligándonos de lo de arriba, si quieres. Tenemos una igualdad entre dos cosas. En este renglón de acá, al final. ¿Sí? Tenemos una igualdad entre dos cosas. Hasta ahí estamos bien. El cómo llegamos acá por ahí fue un poco confuso. Lo podemos repasar, no va a haber problema. Lo que me gustaría es concentrarnos ahora en este momento. Claro, al 17 llegaste de 3.400, lo dividiste en Dividí 200. 200. Pero lo único que quiero ver ahora es, desliguémonos un poco de cómo llegamos acá y tratemos de interpretar qué significa lo que estamos viendo ahí. ¿Sí? ¿Qué significa que yo tenga menos 17 igual menos x? ¿Qué significa esto? Tengo dos Y cosas que son iguales. Sí, Entonces, ¿quién es igual a quién? ¿Qué cosa es igual a qué cosa? Bueno, menos. ¿cómo? El menos. Tenemos un menos de ambos lados, tal cual. Sí. Entonces, para que estas dos cosas sean iguales, para que quede algo verdaderamente cierto, ¿no? Para que nos quede una igualdad que podemos afirmar, ¿no? Como lo que teníamos acá arriba. 4 igual a 4. Si tenemos 4 igual a 4, estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿qué tendría que ir en el lugar de acá, en el lugar de esta x, para que esta igualdad sea verdadera? 200. Si yo pongo un 200 acá, ¿estamos ante algo verdadero? ¿Menos 17 es lo mismo que menos 200? No, ¿no? No, ¿Quién tengo que poner ahí para que sea igual esto? ¿Quién tendría que estar en el lugar de la x para que esta igualdad sea verdadera? el 17. Ahí está, el 17. Entonces lo que podemos deducir, en un último paso si quieren, es que x tiene que ser 17. ¿Pero quién era x? El día. Nosotros habíamos llamado con la letra x al día. Hicimos todo un desarrollo lógico, ¿sí? Paso a paso, de manera, si quieren, un poco astuta en algún momento, para poder llegar a esto, a que queríamos saber quién era el día, ¿no? El día en el que a él le iban a quedar 5.000 pesos. Resulta ser que en el día 17. Nosotros pudimos llegar acá, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó en el medio? Podemos repasarlo si quieren. Pasaron cosas. ¿Cómo? Pasaron cosas. Pasaron cosas, pero tranquila Viviana, tranquilo Darío, tranquilo el que lo esté viendo, porque vamos a poder ahorrarnos un montón de pasos con lo que ahora les voy a presentar, ¿sí? Que me van a decir, profe, ¿por qué no me dijo esto del principio y ya está? Porque la verdad que con esto de la misma operación a ambos lados de la igualdad me mareó, no entendí nada, ¿sí? Bueno, el entender esto de que si hacemos a ambos lados de una igualdad la misma operación nos permite hacer todo un procedimiento lógico
del cual no tenemos duda de que estemos haciendo algo ilegal, si quieren, nos permite saber con certeza el día en el que él va a tener 5.000 pesos. ¿Sí? Sin ningún me lo creo de la galera. ¿Sí? La forma que yo les voy a presentar ahora es un poco más directa, pero de fondo está basada en lo que acabamos de hacer. ¿Sí? Lo que acabamos de hacer es literalmente el paso a paso, con cosas que yo los había convencido, acá a la derecha, eran válidas, a ambos lados de la igualdad hacer la misma operación, y pude llegar a lo que quería, pude llegar a saber quién era el día. ¿Sí? Yo no hice nada ilegal acá. Por ahí fue confuso. ¿Por qué? Bueno, si mi objetivo era llegar a saber esto, a tener X o el día de un lado de la igualdad igual a un número, tenía que empezar a dejar sola la X, ¿no? De un lado de la igualdad. Ese era mi objetivo. Ese era el objetivo de la pregunta que les hice, ¿no? Teníamos que saber quién era el día. Bueno, queremos que el día sea igual a un número, ¿no? A eso queremos llegar. El cómo lo hacemos involucró hacer la misma operación a ambos lados. Al principio yo resté 8.400. ¿Por qué? Bueno, porque resulta ser que había un 8.400 que estaba molestando acá, ¿no? Este 8.400 que molestaba, yo decidí descartarlo primero. Bueno, pero me podrían decir, ¿y por qué no se deshizo del 200 primero? Sería válido preguntar eso, ¿no? ¿Por qué en vez de restar 8.400 primero, por qué no dividió, por ejemplo, a todo esto de acá por 200? ¿No? Bueno, tiene que ver con el orden en el que uno resolvería normalmente la cuenta si sabe quién es el día. Si yo sé quién es el día, bueno, hago esta multiplicación primero y recién, una vez que sé eso, se lo puedo descontar al 8.400. Entonces, si nosotros dividimos todo esto por 200, voy a estar complicándome más todo lo que tengo que hacer. Tenemos que ir, si quieren, al orden inverso al cual uno resolvería la cuenta si supiese cuál es el día. ¿Sí? Entonces, si lo que primero habría que hacer es esta multiplicación, cuando yo estoy queriendo despejar la x, yo me voy a concentrar en separar en términos. Y me fijo quién suma, quién resta. Bueno, esta cantidad de acá es una incógnita. Entonces, como es una incógnita, por ahora no la podemos manipular. La dejamos como incógnita. Es por eso que primero decidí restar el 8.400 primero. ¿Sí? Y una vez que me quedó esa cosa rara, ¿sí? Ahora sí me pude meter de lleno con lo que había dentro de esta cosa rara, que era una multiplicación del 200 con un número, ¿no? Con un número que no conocemos. Bueno, pero ahí vino bien esta parte de acá, con el 5, ¿se acuerdan que les mostré? Que yo les decía, multiplicar a 5 o a cualquier número, no importa quién, a una cosa, por 4 y dividir por 4, no le afecta. Si lo multiplico por 100 millones al 5 y después lo divido por 100 millones, me va a devolver el 5. Y aferrándonos a esa idea, fue que usamos acá el dividir por 200. ¿Por qué? Bueno, porque estaba multiplicando 200 a esa cosa. Yo me quería sacar de encima el 200. ¿Cómo lo hago? De forma astuta. Si yo a ambos lados de la igualdad divido por 200, caigo en una situación de este lado similar a lo que tenía acá. Entonces me va a sobrevivir solo la incógnita, la letra X. ¿Sí? Eso era lo que yo quería, ir dejándola sola. Que me quede X igual al día. Nada más. Ahora, ese era el último paso que había que hacer. Y nos quedaba que menos alguien era igual a menos 17. ¿Sí? Bueno, la pregunta que yo hice era, ¿quién tengo que introducir acá para que me quede una igualdad que sea verdad? Bueno, la compañera bien dijo el 17. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo hacemos en pocos renglones? Porque esto nos llevó un montón, ¿no? Tiene que haber una forma más fácil. No puede ser que esta sea
Bueno, la hay. Y van a decir, ah, listo, ya está, genial. Miren, vamos a hacerlo. Vamos a agarrar esto y lo vamos a poner acá. La segunda forma. Y para introducir esta segunda forma, lo único que les voy a preguntar o señalar es lo siguiente. Fíjense que de este paso a este paso, de ese renglón que marqué ahí, a este renglón que marqué acá, había un 8400 que estaba positivo del lado derecho, y en el siguiente renglón desaparece el 8400, ¿y a dónde fue? Se fue al otro lado restando. Se fue al otro lado restando. ¿Lo vieron? ¿Qué Sí, pasó con este 200 que multiplicaba? Se fue al otro lado dividiendo. Porque del lado derecho ya no me quedó más el 200. O sea, podemos pasar de un lado al otro de la igualdad números que estén operando, pero cuando los queremos pasar de un lado al otro, lo hacemos con la operación inversa. Si hay un número que suma, lo pasamos restando. Si hay un número que multiplica, lo pasamos dividiendo. Bueno, esta regla memotécnica, ¿de dónde sale? De hacer esto que estuvimos haciendo. Porque vos, Vivi, me hacías que sí, entonces ya habías escuchado esto en algún lado. Bueno, ¿cómo hago? Lo paso para el otro lado, lo paso, lo paso. Bueno, ¿cómo? Pero es magia. ¿Qué es esto de pasar cosas de un lado al otro? No, no es magia. Está basado en esto que vimos acá. ¿Sí? El paso a paso de ir a ambos lados de la igualdad haciendo la misma operación. ¿Sí? Entonces, ahora que sí sabemos la forma rápida de hacerlo y en qué está basada, ya no sabemos magia, ya no nos creemos historias, sabemos que es válido lo que estamos haciendo, entonces podemos empezar a manipular mucho más fácil todo esto, ¿no? Si yo acá tengo un 8400, que no tiene ningún signo acá adelante, ¿qué está haciendo? ¿Suma, resta? Sería considerado positivo, ¿no? Si fuese una deuda, aparecería un menos delante. sí, Entonces, si este es positivo, ¿cómo lo paso al otro lado? negativo. Tal cual. Entonces hago 5000 menos 8400 igual a, bueno, y esto lo dejo ahí quieto. Listo. Bueno, acá sabemos ya de entrada cuánto nos daba. Nos daba menos 3400. Sí. Igual a. Bueno, y ya que estoy me voy a atrever, si quieren. ¿Y este 200 que multiplica, cómo lo paso al otro lado? Dividiendo. Tal cual. ¿Sí? Y ahora, nosotros ya sabíamos que esto nos daba menos 17, ¿no? Y hago la misma pregunta que antes. ¿Qué número tengo que ingresar acá para que la igualdad sea verdadera? 17, ¿no? Entonces, un último paso, x igual 17. Mm, ¿Qué forma les gusta más? Está. Esta, ¿no? Obvio, obvio. Pero sepan que no es que pasamos cosas como queremos y es válido porque sí. Estuvimos viendo detalladamente anteriormente, por ahí fue confuso porque fue mucho, ¿no? Necesitamos de varios ejemplos para saber por qué era válido lo que estábamos haciendo. Pero si nos detenemos, y los invito después si quieren a volver a ver el video en el porqué de la explicación, así ustedes después ya se sienten libres de usar esto y saben por qué es válido y ya está. ¿Sí? Yo no pretendo que hagan el camino largo. Yo lo que pretendo es que no sientan que están haciendo cosas de la galera injustificadas. Y si dudan de si son válidas o no, saben cómo tratar de justificarlo, ¿no? Si ustedes dudan, bueno, ¿podré hacer esto? ¿Podré pasarlo al otro lado? ¿Sí? ¿De dónde sale esto de si podré o no podré? Bueno, si dudan, hagan la misma operación a ambos lados de la igualdad. Eso es infalible. ¿Sí? Saben que la igualdad se va a mantener. Si hacemos la misma operación a ambos lados, no va a haber ningún problema. ¿Sí? Bueno, Manteniendo la igualdad de ambos lados, digamos. ejemplo, si ustedes tienen una ecuación incluso más simple que esta. X más 4 igual 7. ¿Cómo resolverían eso?
¿Cómo sabrían a qué número le sumo 4 y llego al 7? ¿Quién será ese número? Es el 3. ¿Y cómo hiciste para saber? Sumé, ¿Fuiste, multipliqué. fuiste sumando de a No, uno? fui sumando, claro. De a uno, ¿no? Dijiste, bueno, 4 más uno me da 5, no llego. 4 más 2 y así, ¿no? Ujú. Bueno, ¿hay una forma más directa? ¿Otra forma se te ocurre? Más que ir probando de sumar de a uno. Porque acá los números eran Eh, amigables, ¿viste? Pero ¿habrá otra bueno, forma? 4 más 3. 4 más 3, pero de nuevo, ¿de dónde salió el 4 más 3? Fuiste probando. Claro, fui sumando. Claro, ¿habrá otra forma distinta a sumar? ¿Tratar de usar otra operación, Viviana? En vez de pensar en suma, ¿podemos pensar en otra operación? Mm, En división no. División no, ¿no? Porque acá estamos hablando de dos cantidades que unidas nos dan un 7. Si yo te Claro. pidiese distribuir en partes iguales, quizás hablaríamos de división. Podría ir, si ahí está en más, lo puedo hacer en menos. ¿Y qué hacemos menos? No lo puedo hacer. ¿Podemos o no podemos? Si pasamos, ¿quién a qué lado pasa con qué operación? ¿Cómo paso El 4. el 4 que suma? Al otro lado, ¿cómo lo paso? Con la operación inversa. Es lo que estábamos viendo del lado izquierdo. ¿Cómo pasamos cosas de un lado a otro? Con la operación inversa. Y vos bien dijiste la resta. ¿Quién es la resta? Es la operación inversa de que de la suma. Ujú. Y si hay un 4 que suma, ¿cómo paso al otro lado? Restando. Entonces tiene sentido poner eso de ahí. Sí, sí. Bueno, esto es lo mismo que ambos lados de la igualdad haber restado 4. ¿Sí? Hago el paso intermedio, si querés. Esto fue la forma abreviada, la que estábamos viendo acá, ¿no? Bueno, pero ¿en qué está basado esto? En que a ambos lados de la igualdad hicimos la misma operación, ¿sí? ¿Nosotros qué Claro. hicimos? Restamos 4 a ambos lados. El tema es que nos salteamos escribir esto del medio. ¿Y qué sería escribir esto del medio? Bueno, resto 4 a ambos lados de la igualdad. No modifico la igualdad, va a seguir siendo válida. ¿Y pero por qué quisiste restar 4? Bueno, porque a cualquier número, si primero le sumo 4 y después le resto 4, no le hice nada, ¿no? A este número de acá no le hice absolutamente nada. Se quedó quietito. ¿Sí? Ujú. Bueno, quiero reforzar esa idea, ¿sí? De que pasar cosas de un lado al otro esconde este paso intermedio nada más, ¿sí? Es válido. Lo que hay que recordar, y es importante, es que tenemos que usar siempre la operación inversa cuando pasamos un número de un lado al otro, ¿sí? Si usamos, en este caso el 4 que suma, lo queremos pasar, ¿cómo va a pasar? Va a pasar restando. Restando, claro. Si el número 4 estaba multiplicando, ¿cómo pasará? Pasará dividiendo, Mm, ¿sí? Bueno, ahora les pregunto, ¿habrá ecuaciones que no tengan solución? Y yo creo que sí. ¿Qué te hace sospechar que sí? Y con muchos, con números impares. No sé si involucre números impares, pero es una pregunta bastante profunda. Está bien sospechar que habrá ecuaciones que no tengan solución. Sería medio raro que no exista ninguna ecuación que no tenga solución, ¿no? Podría pasar, quizás. La intuición por ahí va. El tema es Claro, que me baso en el famoso que dije los otros días, el, el, el orden de los factores. no altera el resultado. Ajá. Bueno, Y vos me dijiste que sí, que no es así. ojo, no podemos aplicar eso en todo, claro. Claro, es. En lo que nosotros estamos viendo, salvo
recuerden lo que vimos la otra vez, ¿no? En la división pasaban cosas raras. El orden de los factores, incluso con lo que nosotros vamos a ver, puede afectar el resultado. ¿Sí? ¿Y entonces por qué nos enseñaron siempre eso? Bueno, no sé quién les habrá dicho esa frase, yo no fui. Y sepan que la enseñanza cambió y cosas como Claro, por el esa, de la prehistoria. cosas como esa por ahí probablemente venían de un docente que no era profesor. Entonces, un docente que no era profesor, por ahí se le escapó el dicho y ahora quedó, ¿no? Bueno, Ujú. entonces hay que reconocer que hay que tener cuidado. ¿Sí? Cuando hablamos de sumar o restar cosas, el orden de los factores no va a alterar el resultado. Cuando estemos multiplicando, tampoco, ¿no? Si solo multiplicamos cosas, podemos multiplicar de la forma que querramos, el resultado va a ser el mismo. En la, Siempre. en la división, en la división, si dábamos vuelta a los números que se estaban dividiendo, nos cambia totalmente el resultado. Si hacemos 1 dividido 2, nos da 0,5. Pero si hacemos 2 dividido 1, nos da 2. Entonces el orden de los factores, ¿qué pasó? ¿Dónde está el dicho? Otro. Por eso, hay que tener cuidado. Incluso en lo que nosotros vemos. ¿Sí? Ahora, respondiendo a la pregunta que les había introducido, y este ya quedó bastante grande el pizarrón, voy a abrir uno nuevo. Voy a hacer una pregunta, la que hice hace poco. Y este es importante para el examen, guiño guiño. Bueno, y yo les propongo lo siguiente. Les propongo un ejemplo, porque es difícil pensar ejemplos de esto, pero está muy, muy bueno, muy interesante este ejemplo que les traigo, porque cuando estemos en mate B, lo vamos a ver desde otra perspectiva, ¿sí? Ahora en mate A lo vamos a ver desde una, y cuando estemos en mate B lo vamos a ver desde otra. Me gusta ya presentárselos. Eh, ¿Qué pasa si yo hago lo siguiente? ¿Se les ocurre? Vamos a intentar resolverla de fuerza bruta. ¿Estarían de acuerdo con que ahí hay una ecuación? Sí, ¿no? Tenemos Sí. una igualdad entre dos cosas donde hay una incógnita dando vuelta. Bueno, podríamos pensar que se trata de una ecuación. ¿Sí? Ujú. Bueno, podríamos resumir esta ecuación en preguntarnos a qué número, si yo le añado 1, es lo mismo que si a ese número le resto 1. ¿A qué número? Uno. Si yo le añado 1 o le resto 1 me da lo mismo. La compañera propone el 1. Bueno, veamos si es así. 1 más 1 ¿es lo mismo? Lo voy a preguntar, ¿eh? ¿Que 1 menos 1? No. No, ¿no? ¿Se te ocurre otro con cuál probar? Cero. 0. 0. Bueno, este no, ¿no? 0 más 1 es igual 0 menos 1. De este lado, ¿qué nos va a quedar? Y un peso a favor. Y de este lado, ¿qué nos queda? Una deuda. Menos uno. Si yo tengo 0 pesos y se me descuenta, bueno, 0 dólares, para que tenga sentido. Tengo 0 dólares y me debitan 1. Bueno, debo $1, ¿no? 0 menos Sí. 1 significa eso, ¿no? Tengo 0, se me debita 1, debo 1. Entonces, estas dos cosas son distintas. Por un lado tengo algo positivo y por el otro lado tengo algo negativo. Entonces esto tampoco. ¿Se les ocurre otro para probar? ¿O ya intuyen algo? No, que ya no tiene solución esa. Ya no tienen, ¿no? Si por un lado estamos añadiendo uno y por el otro lado estoy restando uno, no importa quién sea el número que ponga, siempre van a estar distintas estas dos cantidades, ¿no? Mm. Bueno, ¿cómo escribimos nosotros formalmente el conjunto solución de las ecuaciones? Nosotros cuando buscamos solución a las ecuaciones, hablamos de buscar un conjunto solución. ¿Por qué lo digo? Nosotros vimos en la pantalla anterior
que el día 17 era el día en el que a él le quedaban 5.000, ¿no? Bueno, nosotros escribimos lo siguiente. Para hablar de resolver una ecuación, lo que buscamos es, lo voy a poner entre comillas, es solo un nombre que le damos, ¿sí? Y ahora digo qué es. El conjunto solución. Bueno, el conjunto solución, por ejemplo, voy a poner el conjunto solución de eh, del ejercicio anterior de Santiago, era Santiago creo, ¿no? Santiago. El conjunto solución del ejercicio anterior de Santiago es dos puntos y se lo escribe así, 17, ¿sí? Pero con las llaves. ¿Por qué lo digo? Bueno, en principio podría haber en otras ecuaciones varios números que verifiquen una igualdad entre dos cosas, ¿no? Bueno, en el caso de Santiago era un único número, era un único día. Entonces por eso es que lo puse solito, dentro de las llaves. Cuando hablamos de conjunto en matemática, aparecen las llaves. Piénsenlo como una bolsa. Yo quiero meter en la bolsa el número que hace que valga la igualdad. Bueno, ¿cuál era? El 17, listo. Si habían más números, ¿cómo los pongo? Bueno, los listo. Dentro de esta bolsa los voy poniendo y los separo con una coma. ¿Sí? En este caso, como estaba solo el 17, pongo solo el 17 y ya está. Bueno, pero ¿qué pasa si como acá no hay ninguno que lo verifique? En este nuevo ejercicio, donde no había solución, el conjunto solución es, dos puntos, este de acá. Es un conjunto que no, es una bolsa que no tiene nada dentro, ¿no? No hay ninguno que haga que valga lo que está ahí, pero tengo la bolsa. Está vacía nada más, no tiene nada. Este conjunto solución se llama el conjunto vacío, ¿sí? Tener las llaves sin nada dentro es el conjunto vacío. Otra forma de escribirlo también, lo voy a poner O, es un cero tachado. Un cero tachado es lo mismo que tener esa bolsa vacía, ¿sí? Son símbolos que se los introduzco para que sepan qué significan si los ven en algún momento. ¿Qué significan? Bueno, es una bolsa sin nada dentro, nada más. Bien. Entonces, tenemos un ejemplo de una ecuación que tiene ¿cuántas soluciones? El de Santiago tenía una única, era el día 17. Tiene una única solución. El que vimos recién no tiene ninguna. ¿Habrá ecuaciones con más de una solución? Hagámonos la pregunta. ¿Les parece? ¿Habrá ecuaciones con más de una solución? ¿Qué les parece? Sí. Bueno, sospechan que sí, algunos. No sé, Darío. Epa. Bueno, esto me da pie a introducirles la unidad 2. Recién ahora estamos hablando de la unidad 2, cuando ya estamos, vieron, en la unidad 4. Pero bueno, viene bien recuperar la unidad 2 ahora. ¿Por qué lo digo? Bueno, ¿qué pasa con lo siguiente?
¿Se les ocurre un número que multiplicado por sí mismo nos dé 1? Uno por uno, escuché de Darío. Uno. Uno por uno sería un camino, ¿no? X igual 1, ¿no? ¿Por qué? Bueno, lo escribimos. Porque si hacemos 1 por 1, nos da ¿cuánto? 1. Entonces x igual 1 es válido. Es una solución de esta ecuación. Eso es otra cosa que decimos. 1 es solución de esta ecuación si verifica la igualdad, ¿no? Si hacemos 1 por 1, nos da 1. Verificó la igualdad. Entonces decimos 1 es solución de la ecuación. Bien. ¿Es el único? ¿Es la única solución que tiene? Y por eso les quería introducir la unidad 2. Hasta ahora Pero, estoy... ¿Cómo? ¿Cómo viví enteros, dijiste? pero, 0. Si yo hago más uno. 0, si yo hago 0 por 0, ¿cuánto me va a quedar? A ver. 0. Claro, ¿no? Pero nosotros queríamos que nos quede 1. Y 0 por 1. El tema es que acá tiene que ir el mismo número en ambos lados. Ah, Si no te hubiese puesto dos letras distintas, che. Te estoy diciendo, claro. quiero una misma cosa multiplicada por... Trampa. La misma cosa multiplicada por la misma cosa que nos dé 1. Ujú. Hay un pequeño detalle ahí. Otra forma de abreviar esto es de la siguiente forma. Es una escritura. Potencia. ¿Sí? Cuando uno encuentra algo así, significa que aparece multiplicado lo que esté aquí abajo por sí mismo la cantidad de veces que está indicado acá. ¿Sí? Es una forma de abreviarlo, si quieren. Es otra forma de escribirlo, nada más. Bueno, entonces vimos que Ponerle el... la potencia, digamos. ¿Cómo? Ponerle la potencia. Claro. Bueno, pero vimos que con 0 no era, ¿no? Porque nos da 0 que es distinto de 1. Ujú. Bueno, ¿qué pasa si yo hago menos 1? Y lo pregunto, ¿será igual a 1? ¿Qué pasa si yo hago menos por menos? Alguien quizás tiene... Me da más. Ah, ¿y de dónde salió esa regla que saben que vale menos por menos más? Me quedó en la cabeza. Una de las tantas cosas que nos creemos de memoria y no sabemos ni por qué son válidas. No importa, Exacto. no importa. Si ustedes recuerdan que es válido, lo usan. ¿Sí? A mí no me gusta que nos terminemos creyendo cosas de la galera y no sabemos ni de dónde pueden salir, porque al final pensamos que estamos haciendo magia. No estamos haciendo magia. Bueno, yo los invito a interpretar, si quieren ahora, en un momentito, eh, luego de ver esto, por qué es válido que menos por menos nos da más. ¿Sí? Voy a poner la famosa regla de los signos, ¿les parece? Esa que tanto tienen instaurada todos. ¿Qué decía? Nos decía, bueno, lo voy a escribir a pulso, fácil. Esa famosa regla nos decía que más por más, este era el de toda la vida, ¿no? Este nos da más. Más por menos, upa, este nos daba menos. Eso es lo que decía la famosa regla. Menos por más, este nos daba menos también. Bueno, Y menos por menos nos da más. más. Esta es la famosa regla de los signos, ¿sí? Bueno, curiosa la regla. Bueno, por ahora creámonosla un momento y apliquémosla. Menos por menos me da más, ¿no? Según esa regla. Bueno, acá hay un más. Este 1 es positivo, ¿no? Está bien. ¿Y 1 por 1 cuánto me da? 1. Mm.
O sea que menos 1 también cumplía, ¿no? Menos 1, si yo introducía el menos 1 en el lugar de la x y hacía la multiplicación, obtengo el 1 también. Entonces, por acá tenemos que x igual menos 1 también es válido. Tanto el 1 como el menos 1 eran válidos, ¿no? Ahora, si yo pruebo con algún otro número que sea distinto al 1 y al menos 1. Ejemplo 3. Si yo hago 3 por 3, bueno, me da 9, me fui re lejos del 1. Si yo pruebo con 15, 15 por 15, bueno, me fui más todavía. Si voy para abajo, ¿qué quiero decir para abajo? Bueno, vamos más para abajo, más abajo del menos 1. Vamos con menos 2. Menos 2 por menos 2. ¿Esto me va a dar 1 positivo? No, ¿no? El menos por el menos se me hace un más, está bien. Pero 2 por 2 me da 4. 4 es distinto de 1. ¿Sí? Entonces, ¿habrá algún otro número distinto del 1 y del menos 1 que hagan que se verifique esta igualdad? Y no, ¿no? El único número multiplicado por sí mismo que nos da 1 es 1. Obviando el signo, ¿no? Si introducimos el signo, bueno, resulta ser que está el 1 y menos 1, nada más. Entonces, ¿cómo escribimos nosotros el conjunto solución de esta ecuación? Sabemos que solo tiene dos posibilidades, ¿no? El 1 o el menos 1. Lo escribimos así. De nuevo, usamos la bolsa, ¿sí? Tenemos las llaves. Y vamos a tener dos valores ahora, el 1 y el menos 1. Bueno, voy a poner primero el negativo, ¿les parece? El orden no importa en el que lo pongo, ¿sí? Los estamos listando. Lo que importa es que tienen que estar todos en la lista, nada más. Ahí va. Tenemos estos dos elementos, el menos 1 y el 1, que hacen que valga esta igualdad. Tanto el menos 1 como el 1 son solución de la ecuación, ¿sí? Eso es lo que decimos formalmente. Nada más. ¿Y qué significa que sean solución de la ecuación? Que si agarramos a cada uno de estos dos números y los multiplicamos por sí mismos, obtenemos ¿qué cosa? Lo que nos pedían ahí arriba, el 1. ¿Sí? Si agarramos al número y lo multiplicamos por sí mismo, obtenemos el 1. Eso significa que un número sea solución de una ecuación. De esta ecuación, ¿no? Bien. Eso por un lado. Ahora, les quería presentar quizás una posible explicación de por qué es válida la regla de los signos. No sé si quieren oírla. Sí. ¿Sí? ¿Darío? Sí, sí, lo veo. Bueno, vamos a verlo. Para no terminar de creernos todo por magia. Y después nos falta... bueno, antes de mandarnos con eso, les hago una pequeña pregunta. Bueno, ¿vieron que ya tuvimos una ecuación donde había una única solución? La del inicio, la de Santiago. Vimos una ecuación donde no había solución, ¿sí? La que tenía más 1 menos 1 de un lado. Y ahora vimos esta, que tiene dos soluciones. ¿Habrá ecuaciones con más de dos soluciones? Sí. Sí. La intuición está correcta ahí, Viviana. Sí. La pregunta es, ¿podrían ser finitas? ¿Podrían ser infinitas soluciones? ¿Qué les parece? Vamos, antes de la regla de los signos, vamos a ver uno que les va a sorprender. Porque por ahí pensar, bueno, ¿cómo podrán ser infinitas soluciones? ¿Qué está pasando? ¿No? Medio raro. Bueno, si yo les propongo lo siguiente. ¿Cuáles son las soluciones de esta ecuación? ¿Cuál es el conjunto solución de esta ecuación?
Primero me gustaría discutir caminos a seguir. Un camino sería empezar a pasar cosas de un lado para el otro, ¿no? Como habíamos visto. Queremos dejar de un lado las incógnitas, ¿no? Y del otro lado querríamos dejar todo el resto, ¿sí? Querríamos juntar las incógnitas. ¿Qué quiero decir? Querríamos llegar a que solo de un lado de la igualdad nos aparezca la letra X, ¿sí? Querríamos dejar la letra X de un lado de la igualdad para llegar a X igual a algo, ¿sí? Esa sería la supuesta idea. Bueno, ese es un camino. Ese era un camino que habíamos visto. Otro camino era el de ir probando, el que tanto estábamos usando, ¿no? Bueno, probemos con un número. Elijan un número, cualquiera. 6. 6. Vamos a probar con 6. Bueno, 4 por 6 más 2 es igual a 4 por 6 más 2. ¿Hace falta que hagan la cuenta para decidir si vale la igualdad? Sí, vale la igualdad. Vale la igualdad. ¿Por qué? Porque 4 por 6, 24, más 2, 26. Y del otro lado de la igualdad, ¿qué tenemos? 4 por 6, Tenemos lo mismo. más 2, es lo mismo. Entonces, da lo mismo. Bueno, pregunta. ¿Valdrá con el 8? 4 por 8 más 2. ¿Será igual a 4 por 8 más 2? Sí, ¿no? También. ¿Se les ocurre algún número donde esto no valga? Si yo pongo un 0, 4 por 0 más 2. También, ¿no? ¿Por qué? 4. Con un número impar, ¿Cómo? con un número impar, Vamos a probar. Pero primero miremos el del 0, que es raro, ¿no? También, ¿no? 4 por 0, 0. Más 2 me queda un 2. Y de acá, de este lado, tenemos lo mismo. Sí. sí, Probemos con un impar. 4 por 1 más 2. Es igual a 4 por 1 más 2. Sí. sí. Par, impar, negativo, el número que usted quiera. ¿Por qué va a dar lo mismo? Porque de ambos lados de la igualdad se está haciendo las mismas operaciones. ¿Sí? Tenemos la misma operación del lado izquierdo que del lado derecho. Primero hay que multiplicar por 4 y luego hay que sumar 2. Y si hay que hacer lo mismo acá que acá, no importa entonces qué número ponga yo ahí. Ahí habíamos elegido en el último el 1. No importa qué número reemplace donde está la letra X. Esto siempre nos va a dar igual, porque tenemos exactamente lo mismo acá que acá. Bueno, pero entonces resulta ser que cualquier número va a ser solución de esta ecuación. Cualquier número real. Bueno, ¿cuántos números reales hay? Muchos, ¿no? Sí. ¿Finitos o infinitos? Y son infinitos. Ya los números naturales son infinitos. Podemos decir 1, 2, 3, 4, 5, bla, bla. Y sigo hasta donde yo quiera. Bueno, esta ecuación tiene infinitas soluciones. ¿Sí? Y lo que decimos puntualmente de esta ecuación todo número real es solución de esta ecuación. ¿Bien? ¿Y cómo escribimos eso? Bueno, lo que podríamos decir es hablar de, ¿recuerdan las llavecitas? Para hablar de un conjunto. Bueno, tendríamos que poner acá dentro de esta lista todos los números. El tema es que para listar todos los números, ¿cómo hacemos? Bueno, son infinitos números. Tiene que haber una forma más abreviada de escribirlo a este conjunto tan grande. Y la hay.
¿sí? La hay. Para hablar de todos los números reales y para hablar de la bolsa que tiene a todos esos números, usamos una letra. Una letra así. Una R con las dos patitas. ¿Sí? Ese es el conjunto de todos los reales. Es la bolsa que adentro tiene todos los números reales. ¿Sí? Ahí tenemos los números naturales, los enteros, los racionales, los irracionales y más. ¿Sí? Fíjense que es una bolsa muy grande, ¿no? Tiene un montón de números esta cosa, infinitos. Entonces, sepan que si encuentran esta letra, significa el conjunto de los números reales. Son un montón. Bueno. Y este es el conjunto solucionando. Lo voy a escribir. Este sería el conjunto solución. ¿Sí? Bueno, vimos todos los casos. Vimos casos con una solución, con ninguno, con más de una, pero finita, ¿no? Vimos uno que tenía dos soluciones. Y después tuvimos un caso donde habían más de uno y encima no, eran infinitos, ¿no? Ujú. Bueno, resulta ser que las ecuaciones son bastante interesantes en este sentido. Y ahora, lo que sí me gustaría mostrarles en este tiempo que nos queda, más allá de si tienen alguna pregunta, es el por qué es válida la regla de los signos. ¿Sí? Y la voy a tomar prestada de acá. La vamos a llevar para el otro lado. A no ser que quieran que nos sigamos metiendo con... Siempre quiero que dependa de lo que ustedes me dicen. Si prefieren que sigamos metiéndonos con más ecuaciones, lo hacemos. No, pero esto es importante también saber la regla. Estaría bueno saber al menos de dónde viene, dedicarle unos minutos, ¿no? Algún tipo de justificación de por qué es válida, ¿no? Claro. Más allá de que ustedes por ahí ya la puedan aplicar y la sepan aplicar. Y fíjense, más aún, algo que ustedes también saben y que por ahí no me lo dicen, es que no solo vale para la multiplicación esta regla, vale para la división también, ¿sí? En vez de poner un por entre todos esos, yo podría haber puesto un dividido. Es la misma regla, ¿sí? Bueno, pero ¿por qué es válida? ¿De dónde sale? Bueno, yo les propongo pensar los números como flechas, ¿sí? Yo lo que les propongo es lo siguiente. Pensemos acá, vamos a tener al 0, al 1, al 2, al menos 1, al menos 2. Voy a hacer la recta de los números reales. Y yo lo que les propongo es que pensemos lo siguiente. Voy a ubicar al número, con verde lo quiero. Voy a ubicar al número 2. Lo voy a pensar en la recta como una flecha que parte del 0 y llega al 2. ¿Sí? Ahí va. Y ahora lo que los quiero invitar a pensar es en lo siguiente. Primero antes que nada, esta de acá, la primera, el más por más igual más, esa creo que no hace ni falta que la discutamos, ¿no? ¿Por qué lo digo? Si nosotros tenemos 2 veces 3, ¿qué significaba eso? Bueno, 3 más 3, ¿no? Tengo 2 por 3 es lo mismo que decir 3 más 3. O puedo decir 3 veces 2. Al fin y al cabo el resultado me va a dar positivo. Si yo multiplico dos números positivos, creo que esa primera no hace falta que ni los convenza, ¿no? Esa creo que ya queda por default, si quieren. No hay mucho que discutir en esa de ahí, más que el significado de qué es multiplicar. Entonces, esa ni la discutimos. Esta está, si quieren. Ahora, ¿qué pasa? Volviendo a lo que les estaba diciendo. Si yo quisiera hacer la situación de abajo del segundo renglón, de más por menos. Bueno, con el más por menos yo los invito primero a pensar al número 2, ¿sí? Es un número positivo, como la flecha que parte del 0 y llega al 2.
¿Sí? ¿Qué pasa si yo ahora lo multiplico por un número negativo? ¿Qué pasa si yo lo multiplico por -1? Bueno, yo los voy a invitar a pensar que multiplicar por -1 lo que hace es girar nuestra flecha 180 grados. ¿Sí? Ustedes eligen por arriba o por abajo. ¿Sí? ¿Por qué digo? No importa si va por arriba o por abajo. Si pego media vuelta, ¿dónde va a caer? Si no la ensancho ni la achico a la flecha verde. Yo la hago girar media vuelta. Yo la hago girar media vuelta, ya sea por acá arriba o por acá abajo. Con el punto de giro acá en el cero, ¿no? Yo la pincho ahí y la hago girar. ¿A dónde va a caer? No la ensanché ni la achiqué. ¿Dónde cae? Si no la ensanché ni la achiqué, va a seguir ocupando estos dos casilleros, ¿no? O va a tener esas dos unidades de distancia. ¿Se atreven a decir dónde va a caer si la hago girar media vuelta? En el mismo lugar. Media vuelta. Si hago una vuelta completa, vuelve a Ah, caer en el mismo lugar. ah. Si yo hago Y media en la mitad, vuelta y no le cambié cuánto mide la flecha, y va a seguir midiendo dos casilleros, ¿no? O sea, no va a llegar hasta acá. Si llegase hasta claro. ahí, la achiqué. Va a llegar hasta acá, se atreven a decir, ¿no? O sea, se va a transformar, si quieren, en la flecha naranja. Hasta ahí. ¿Sí? Yo la hice girar. Si no la ensancho ni la achico, oh, va a caer ahí. ¿Listo? Bueno, o sea que podríamos decir que esto nos dio -2. ¿Sí? Haber multiplicado por -1, lo que hace, yo los invito a pensar por ahora, es que nos da vuelta, nos da media vuelta la flecha. ¿Sí? Si la flecha original era la verde, del 2, fue a parar al -2. Ok. ¿Qué pasa si yo tenía ahora al revés? Si yo tenía esto dado vuelta. ¿Será lo mismo? Hacer lo siguiente. -1 por 2. ¿Cuánto nos va a dar? Y dijimos que multiplicar por -1 era dar la media vuelta a la flecha, ¿no? ¿Importa si doy vuelta a estos dos números que se están multiplicando? No, no. Este también nos va a dar -2. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, yo les invité a pensar que multiplicar por -1 es esto de dar media vuelta a la flecha. ¿Sí? Indiferente si estoy multiplicando a derecha o a izquierda. Entonces, fíjense que de acá podríamos ya atrevernos a decir, bueno, tenemos el más por el menos y tenemos el menos por el más. Tenemos estos dos de acá. ¿No? Bueno, Aplica para los dos. ¿qué pasa con el último? Ese es el quilombo, ¿no? ¿Qué pasa con ese último? Menos por menos. Bueno, vamos a ver. Menos por menos. Pongámonos en situación. Voy a usar el 3 ahora. Yo lo que quiero hacer ahora es lo siguiente. Vamos a plantear la situación de menos por menos. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasa si nosotros hacemos -3 y al -3 lo multiplicamos por -1? Ahí estamos en la situación, en la última, ¿no? Esta de acá, en la que tenemos Sí. menos por menos. Bueno, esto nos dará más. Vamos a ver. Nosotros vamos a ubicar primero entonces la flecha verde, ¿les parece? Bueno, ¿cuál es la flecha del -3? Es la que parte del 0 y a dónde llega. Tres. Al -3, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa si yo a esa flecha que parte del 0 y apunta al -3 la doy media vuelta? Multiplicar por -1 era dar la media vuelta, ¿no? La multiplico por -1.
gira para allá. O casualidad, ¿dónde va a caer? Si no la achiqué ni la ensanché, va a caer en el 3 positivo. O sea que agarramos un número negativo y obtuvimos un número positivo. Positivo. ¿Vieron? Ujú. Bueno, yo puse el tilde a todos, pero medio que yo les dije, bueno, piensen que multiplicar por -1 es hacer esto, de dar media vuelta a la flecha. ¿Qué pasa con lo siguiente? Miren, si yo tengo -4 por -2. ¿Por qué diría que ya sé que esto me va a dar más? Menos por menos más. Si yo lo único que dije es, bueno, interpretemos que multiplicar por -1 da media vuelta a la flecha. Yo no dije qué pasa con multiplicar por -2. Yo estoy hablando de que interpretemos qué significa multiplicar por -1. Bueno, tampoco desesperen. ¿Por qué lo digo? Por lo siguiente. ¿Quién era -2? Lo tenemos acá. Y también lo tenemos acá. -2 lo podemos escribir de esta otra forma. Como -1 por 2. ¿Sí? Estoy mirando, si quieren, puntualmente este de acá. -2 lo podemos escribir como -1 por 2. Es agarrar a la flecha del 2 y dar la vuelta, ¿no? Hagamos eso. ¿Qué quiero decir con hagamos eso? Esto se nos va a transformar en lo siguiente. En esto. Y ahora sabemos qué hacer. ¿Por qué digo que sabemos qué hacer? Porque nosotros tenemos un producto de 3 cosas. Daba igual si hacíamos primero estos dos o primero estos dos, ¿no? Si solo tenemos multiplicaciones, fíjense que al -2 yo lo reemplacé con lo que sabíamos que era el -2, ¿no? Sí. Dije, bueno, el -2 ¿de dónde salió? De la flecha verde, dar la media vuelta. Bueno, pero ahora tenemos un producto de 3 cosas. Tenemos una multiplicación de 3 cosas. No importa el orden en el que decidimos multiplicarlo, el resultado nos va a dar lo mismo. ¿Y de qué nos sirvió esto? Bueno, de que ahora sí sabemos qué hacer acá, ¿no? Sabemos que multiplicar por -1 nos da media vuelta a la flecha. Y si yo tenía una flecha que iba del 0 y apuntaba al -4, ¿en qué se nos va a transformar esta parte de acá? En un 4, ¿no? Y nos va a quedar el 2 de arriba que queda multiplicado. Ujú. Y 4 por 2, ustedes bien saben, creo, que nos da 8. 4 veces 2, 2 veces 4, como quieran interpretarlo. Si quieren usar las tablas de multiplicación que seguramente recuerden, las usan. Yo les invito en el momento del examen a usar la calculadora sin miedo, ¿sí? Hay que animarse a empezar a usarla con cálculos combinados, con un montón de otras cosas. Eso me gustaría también que lo intenten en estos días que vienen y me traigan las dudas, ¿sí? Estuve intentando usar la calculadora para hacer esta cuenta. Les propongo que hagan la cuenta, el cálculo que ustedes quieran, en papel. Una vez que lo hacen en papel, intenten verificar en la calculadora, ¿sí? Y si discrepa algo, lo anotan, lo traen y lo vemos, ¿sí? Bueno. Así aprendemos bien también a usar esa herramienta tan potente. Entonces esto nos da 8. Bueno, y ahora puedo ponerlo acá también, ¿no? Y fíjense, menos por menos, al fin y al cabo, ¿cuánto me dio? Más. Más. Ahora sí, si nosotros interpretamos que multiplicar por -1 es dar media vuelta a una flecha, desciframos automáticamente esa famosa regla de los signos, ¿sí? Ujú. Para hablar de por qué también sería válida con la división, bueno, hay que hacer un pequeño paso intermedio, que ¿de dónde viene? De interpretar qué significa dividir, ¿no? Podemos decir que un número es divisible por otro si vale una cierta multiplicación, ¿no? Decimos que 10 es divisible por 2, es divisible por 2, ¿no? ¿Por qué? Bueno,
porque 2 por 5 me da 10. O sea, podemos transformar una división en una pregunta sobre una multiplicación. Entonces de ahí también sale válido porque es correcta, si quieren, la regla de los signos para la división. Bueno, no sé si les gustó o no, Sí, pero ahora quizás le saco un poco de misterio a esta famosa regla, ¿no? Era pensar a los números como flecha y darlos vuelta, nada más. Quizás un poco de trabajo acá, ¿no? De este lado. Pero tampoco fue tanto trabajo, ¿no? Fue decir, vamos a pensar a este número raro que no conozco, como la flecha que llegaba al 2 y lo doy media vuelta. Y entonces ahí me extraigo este -1 que me ayuda a interpretar qué pasa con los otros números negativos que andan dando vuelta. Un pequeño paso intermedio que al fin y al cabo los terminó de convencer, creo yo, de que eso lo puedo hacer para cualquier número, ¿no? Si yo en vez de un -2 tenía -4000, daba igual, ¿no? Si yo decía -4 por -4000, era exactamente el mismo procedimiento. Decía, bueno, es -4 por -1 por 4000, ¿no? A la flecha del 4000 la doy media vuelta. ¿Qué obtengo? Esta cosa de acá. ¿Sí? bueno, Y ahora elijo de manera astuta. Digo, bueno, al -4 le doy media vuelta a la flecha, se me convierte en un 4. Y esto nos da 16.000, ¿no? Partimos de un número negativo, otro número negativo. ¿Y qué obtuvimos? Un número positivo. sí, No importa cuál número era el que estaba dando vuelta, siempre puedo hacer que aparezca el -1. ¿Sí? ujú, Bueno, y más que esto, para hablar de los números enteros, yo les invito igual a que presten, que hagan un recorrido por la unidad 2, porque hay algún que otro ejercicio que por ahí es un poco, no más rebuscado, pero sino que invita a reforzar el operar con los números negativos, que al fin y al cabo sí es importante. Entonces yo no les invito a saltar al final de todo, los invito también a volver al inicio, ¿sí? Y hacer algún que otro cálculo combinado, como les decía, teniendo claro el orden de las operaciones. Y bueno, después verifíquenlo con la cálculo. Y me lo traen, ¿sí? Y vemos si hubo alguna discrepancia, si hubo algún que les da, en papel les da algo y en la calculadora les da otra cosa. Bueno, nos sentamos y vemos qué pasa. Porque en la calculadora, ya sea si usan la del teléfono o la científica, a veces puede que tengan que introducir de cierta forma los números, porque si no, la calculadora les entiende a ustedes que quieren hacer otra cuenta. ¿Sí? Por eso lo digo. Depende de qué dispositivo usen, van a tener ustedes que ingresar las operaciones de cierta forma. Y es cuestión de, primero sentarse un momento, hacerlo en papel, saben cuánto les va a dar, si ustedes están convencidos de que lo hicieron bien, después intenten verificar. Y al mismo tiempo van a poder también descifrar de qué forma le tienen que introducir en la calculadora para que les dé como ustedes ya saben que les tiene que dar bien. ¿Sí? Eso los invito a que lo hagan. Si quieren, dedicamos alguna clase también al uso de la calculadora. No hay problema. Eh, Ahora los escucho si tienen alguna otra duda. Me gustaría darles el tiempo que queda para hablar de lo que quieran. Si quieren que continuemos, si quieren que hagamos otra cosa. dudas tengo todas, Juan. Me imagino, es que en el momento van a surgir 10 millones. Yo lo que sí te invito es, a medida que bien hiciste, durante el transcurso de la clase estuviste preguntando. Entonces, hubo dudas que te surgieron, te animaste a preguntar. Me parece perfecto. O sea que algo de lo que hablamos al inicio se dio. Obviamente que recién empezamos, ¿no? Con este tema. Pero, y sé que es complejo, pero vamos a poder. Darío, sé que tenés la manito. Eh, Todo el módulo de matemáticas, de ahí sale el examen, ¿no? Porque es mucho matemática, o sea, es mucho más que los otros, son como seis partes con eso. 7. Bien. 7 unidades, sí. Yo recién voy por el 3, o sea,
Tengo, Bueno, tengo que llegar hasta el 7, ¿no? Porque de ahí salen los exámenes. miren, yo lo que les puedo decir es, sí, y esto ya es más el comentario que les voy a hacer ahora viene de cuando yo también era un estudiante y hacíamos el famoso oficio de alumno. Entonces nosotros decidíamos de forma estratégica, ¿no? Qué unidades estudiar, si estábamos muy justos con el tiempo. Entonces, yo lo que les invito a hacer es prestar especial atención a la unidad 1, a la unidad 2, a la unidad 3, a la unidad 4 y a la unidad 7. ¿Sí? Prestar especial atención a las 4 primeras unidades, a la última y la unidad 5 y 6 son sus propios mundos. ¿Sí? Yo la unidad 5 y la unidad 6 serían, si estoy apretado de tiempo, que veo que por ahí no llego o lo que sea, las dejaría para lo último. ¿Sí? Especialmente la unidad 6. La unidad 6, que es geometría, Mm, si ustedes la ven amigable, los invito a mirarla. El tema es que no está muy conectada con todo lo otro que venimos viendo. Las 4 primeras unidades y la última están muy enmarañadas, ¿sí? Hablan todas más o menos de lo mismo, ¿sí? Entonces, yo les propongo eso, ¿sí? Dejar la unidad 5 y la 6 para lo último. Si ustedes se sienten que de geometría recuerdan bastante y no va a haber mucho problema, le mandan, ¿sí? Yo lo que les sugiero es eso, prestar especial atención a las 4 primeras, a la última. La última habla del sistema métrico legal argentino. Son cosas de la vida cotidiana que ustedes vienen usando, unidades de peso, de distancia, ¿sí? Y de cómo transformar unas en otras. Ejemplo, ¿a cuántos metros equivaldrían 2 kilómetros? Cosas de ese estilo, ¿no? Cuando uno habla de departamentos que se quieren vender, en base a qué se tasan los departamentos? Y a los metros cuadrados, ¿no? En base a las habitaciones que tengan. Eh, bueno, ese tipo de cosas. ¿Y qué unidades están involucradas? ¿Por qué es metro cuadrado? ¿Qué significa el metro cuadrado, no? Todo eso, ¿sí? Entonces, como la unidad 7 que está recién al final, tiene cosas que ustedes ya conocen de la vida cotidiana, por ahí les invito a medida que están haciendo estas primeras, péganle una leída a la última de todas, porque va a tener cosas bastante familiares, ¿sí? ¿Se complejiza quizás un poco en la conversión de unidad? Sí, pero tampoco tanto. Para eso yo los invito también a que, bueno, como siempre, vean los videos que yo les pasé si pueden, y vengan ujú. acá con las dudas, porque de acá al momento del examen, déjenme verificar cuántas clases nos quedarían. Yo hablo de la virtual, Vivi, ¿eh? Virtual nos Sí, quedaría eh, una- 3 clases, ¿sí? tres. Nos Y quedarían, presencial una. nos quedarían 3 clases virtuales, ¿sí? Entonces, en 3 clases virtuales va a ser imposible que cubramos todo. Por eso les insisto en que refuercen con los videos, ¿sí? Y que ya vengan con unas cuantas dudas. ¿Podemos ir nosotros viendo? Sí, no va a haber ningún problema. El tema es ese, que no nos va a dar la cantidad de distancias virtuales que tenemos, nada más. Para presentar bien los temas, ¿no? Porque uno podría decirlo toda la velocidad de la luz, sí, pero no tiene ningún sentido. Ninguno. Ujú. Es conveniente centrarnos en estas primeras unidades, el tiempo que sea necesario. Las 5 y las 6 que son más alien por ahí, las ven junto con los videos y traen las consultas. Pero yo les propongo eso, dedicar estas 3 clases que nos quedan por ahí al refuerzo de las 4 primeras y la última. En el medio, si ustedes pueden avanzar con la quinta y la sexta, también háganlo y traigan las dudas. Obvio. ¿Les parece? Y bueno, Vivi, con vos, si venís presencial, vamos a tener más tiempo. Sí, Yo el plan que propongo ahora es para lo virtual, obvio. sí, Eh, no tengo que hacer los dos, virtual y presencial. claro, Para sí, si yo quieres, no... el martes nos vemos. Tal Va el cual, viernes tal cual. virtual y el martes presencial. Sí, y de nuevo, el que esté viendo el video de ahora en el futuro en YouTube, también es bienvenido. Si quiere en la presencial, si puede, eh, sepan que está
los horarios y los lugares publicados en la página. No solo de mí, de otros profes también de acá, de matemática. Así que, bueno, no sé si tienen alguna otra consulta. Espero haberte podido orientar más o menos, Darío, con tu... Sé que era una inquietud grande. Vos por ahí te sentías apretado con el tema tiempo y tal cual. Es poco tiempo el que nos queda, pero es suficiente. ¿Sí? No sientas que no. Claro, claro, muchas gracias. Es suficiente. Pero bueno, En la plataforma se puede dar los días que da presencial, ¿no? ¿cómo? ¿La plataforma? Sí, se puede ver los días que da presencial, ¿no? Sí, ahí les muestro una vez más por las dudas. Eh, para que veas bien dónde está. Se ve, ¿no? Esta sería el matemática A que ustedes ven cuando ingresan. ¿Sí? Claro. Entonces, lo que ustedes hacen es bajar un poco. Fíjense que acá aparece consultoría presencial. ¿Sí? Si ustedes cliquean ahí, les aparece todo esto. Bueno, Vivi creo que ya eligió, en base a sus horarios y a lo que sea. No sé, Darío, vos, si podrías acercarte en algún momento. Sé que el laburo te tiene bastante ocupado. O cualquier otro que esté viendo el video. Pero sepan que acá no solo tienen mis horarios, tienen el de todos los profes que tienen consultoría acá en Cava. ¿Sí? Pero Ok, bueno, muchas gracias. no hay de qué. No, bueno. Aprovechen. Si tienen alguna otra cosa que quieran preguntar, yo por ahora tengo un momentito más. Yo No, yo estoy, no, Juan, estoy mareada. Sí, ya vamos 2 horas de dale, 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 así que hay que descansar un poco. Pero yo creo que vimos bastante hoy y cosas muy importantes. Sí. Particularmente con reconocer lo fundamental de qué buscamos con las ecuaciones, ¿no? Ujú. Buscamos un conjunto de solución, ya hicimos mucho énfasis en eso y va a venir bien. Si quieren, más adelante también podemos hacer alguna ecuación que sea bastante más fea, que tenga muchas cuentas raras dando vuelta por todo lado. No va a haber ningún problema. El procedimiento va a ser el mismo, ¿sí? Por más de que sea un bicho asqueroso la ecuación, la forma de atacarla y de resolverla va a ser exactamente la misma. Eso es lo interesante. Por ahí requiere más pasos, por ahí no. También podríamos traer ejercicios del TP y vemos cómo eran sus resoluciones, qué estrategias usar, ¿sí? Podemos ver mucho de eso, si quieren. sí, a mí me gustaría que tengamos los ejercicios del TP. Vale. Sí, pero también en estas 3 clases que nos quedan me gustaría atacar esas otras cosas, que eran las unidades que nos faltan, ¿no? La unidad de números racionales, que es la tercera, y bueno, eventualmente la séptima. Y números racionales también. Hay que prestarle bastante atención, pero tampoco van a ver que es otra cosa tan rara al fin y al cabo. Vamos a poder en estas clases que nos quedan introducirlos y operar con esos números, que por ahí a uno le quedaron como el cuco, ¿no? O el bicho raro de la matemática, las fracciones. Entonces uno cuando ve una fracción dice, no sé, ya está. No, la forma en que lo introduzco siempre suele ser bastante gráfica al principio y de a poco le vamos introduciendo toda una simbología. Y al fin y al cabo vamos a encontrar famosas reglas memotécnicas que uno se acuerda que le grabaron con fuego en la cabeza, que dicen, bueno, ¿cómo multiplico dos fracciones entre sí? De arriba con el de arriba, el de abajo con el de abajo. Bueno, ¿y por qué es válido? Ya lo vamos a ver. ¿Sí? Tienen justificación. ¿Sí? Todas esas reglas que ustedes seguramente recuerdan, y si no, bueno, les adelanto existen. Vamos a ver un por qué son válidas, y también como hicimos con la regla de los signos, una vez que ustedes sepan el por qué es válido, siéntanse libres de usarlas sin ningún problema. En el momento del examen pueden tener todo con lo que vienen trabajando, siempre lo digo, lo vuelvo a decir. Pueden preguntar, y los invito a preguntar si en el momento del examen llegan a no entender algún enunciado o dudan de la operación que se deba hacer, si es algún cálculo combinado, lo preguntan, ¿sí? La única desventaja de preguntarlo en ese momento es que tiene que ser escrito por el chat.
¿sí? Eso por ahí se los adelanto si no lo sabían. Todas las consultas que tengan en el examen las tienen que hacer mediante el chat. Viste, Viviana, como te mostré hoy, para ingresar al chat de la reunión, las vas a tener que hacer mediante ese medio, valga la redundancia. Pero más allá de eso, siempre van a tener un profe, un facilitador que los acompañe en el momento, en la reunión. Así que aprovechenlo, ¿sí? Porque, y lo digo a todo el que esté viendo el video, porque no se suelen hacer muchas preguntas acerca de los enunciados. Y haber hecho una o dos preguntas puede haber sido la diferencia entre haberla aprobado y no. Entonces, hay que animarse a hacer la pregunta. No importa el momento, sé que va a ser de mucho estrés porque es poco tiempo, pero está pensado de forma que se pueda hacer, ¿sí? En 1 hora y media que tienen. Van a ser 20 preguntas, 10 similares al primer trabajo práctico, otras 10 similares al segundo. El mismo nivel de dificultad, quiero decir. Y por eso insisto, va a ser más relevante si quieren las primeras 4 unidades y la séptima. Pero Bien. creo que ahora sí, me quedé sin cosas para decir de consejo, por ahora. Ya me acordaré de más. Pero bueno, si les parece entonces lo dejamos por acá. Dale, nos vemos ¿Sí? el viernes Los entonces. dejo libres. Te veo el viernes, Vivi. Y quizás Dale. el martes mismo también allá. Y Darío, te espero también acá virtual. Sé que vos venís, así que Dale, dale, muchas gracias. dale, no hay de qué, che. Que estén bien Nos vemos, y traten de no sufrir el calor. Yo ahora tengo que salir, así que voy a sufrir. te compadezco. Gracias. Dale, gracias. Gracias. Que estén Chao, chao. bien, che. Igualmente.